Mientras el país se cae a pedazos en la completa desidia y falta de inversión y abandono total en todos los sectores, Maduro le pide a las Fuerzas Armadas que inviertan en la fabricación de misiles y sistemas antimisiles. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un país supuestamente sancionado, como dice el régimen, haya plata para invertir en armamento, pero no haya plata para invertir en los hospitales? Esas son las grandes contradicciones de esta dictadura. Por otro lado, Delcy Eloína reaparece y dice que la recuperación de la industria petrolera va paulatina, pero va allí, sostenida. Y la pregunta es, ¿y dónde está la gasolina? Porque como todos ustedes siempre nos dicen, son más de 8 horas las que gasta un venezolano en promedio para surtir gasolina a precio subsidiado en todas las bombas a lo largo y ancho del territorio nacional, si es que llega. ¿Será que todo ese petróleo se pierde en el tráfico ilícito, en la piratería petrolera que inauguró el chavismo? Bueno, todo eso y mucho más en el programa de hoy. Y muy buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro programa de YouTube de Noticias y Análisis. Gracias por estar aquí, gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos una vez más en esta mañana de recorrido informativo. Gracias a todos aquellos que participaron ayer en nuestro live de YouTube. Disfrutamos muchísimo interactuar con ustedes. Gracias también a aquellos que forman parte de nuestra comunidad en @desde afuera en Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Gracias a todos aquellos por su aporte en nuestra comunidad de Patreon. Muchísimas gracias. Y buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecemos por aquí? Mira, muy buenos días. Un saludo especial a la gente que se conectó después y vio todo el video en diferido, a la gente de Cuba, a la gente de Katia, a la gente de Maracay que nos manda un gran saludo. Un fuerte abrazo le mandamos y muchísimas bendiciones. Desde República Dominicana también se conectaron después y desde Nicaragua. Un gran abrazo para todos ustedes en todos esos rincones del mundo donde nos están escuchando. Bueno, Daniel, hoy empezamos la noticia con lo que ocurrió el fin de semana porque el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa rechaza la vandalización y robo de pancarta que exigía liberación de 20 trabajadores de la prensa detenidos. Y es que, como dice la nota de Efecto Cocuyo, a través de un comunicado, la organización sindical dijo que durante la madrugada de este domingo, 6 de julio, un grupo de sujetos encapuchados entre 20 y 30 personas llegó a la sede de la instancia que comparte también con el Colegio Nacional de Periodistas y el Círculo de Reporteros Gráficos. Los hombres que arribaron en motocicletas y vehículos se subieron a una escalera y cortaron el cerco eléctrico para acceder al edificio, llegaron al techo y quitaron la gigantografía. Una gigantografía que tiene la imagen y los nombres de 20 profesionales de la comunicación que están detenidos en Venezuela. Entonces la pregunta que yo hago, oye, el régimen tan asustado está que hasta una pancarta le tienen miedo. A una pancarta que muestra solamente el rostro y los nombres de 20 comunicadores sociales detenidos, que tuvieron que mandar a 30 personas encapuchadas, quién sabe si armados, y a meterse con el mejor salvajismo y demostrando las mejores artes del vandalismo para destruir esta actividad que realizaron los trabajadores de la prensa. Oye, entonces tú te preguntas, ¿y es que se encuentran solo los trabajadores de la prensa denunciando este tipo de irregularidades y este hecho? ¿Dónde está todas esas instituciones y cuerpos de seguridad que bastante rápido trabajan para atrapar a cualquier disidente político, pero a cualquier delincuente, como lo que vimos ayer, lo que vieron en la sede de los trabajadores de la prensa? Oye, parece que no pasa nada. Jorge, ¿dónde Y es que estaban? Estaban encapuchados ahí. ¿Quién más iba a irrumpir ahí si no eran uno de esas fuerzas de seguridad del Estado? Es un operativo claro, comando de ellos, por favor. y en los comentarios quiero escucharlos también. Quiero leerlos. ¿Dónde están esos alcaldes o pseudoalcaldes o esos ex candidatos a las gobernaciones o esos que se quieren lanzar a las alcaldías ahora el 27 de julio denunciando este tipo de atropellos? Esos y que de oposición, ¿dónde están? Denunciando los atropellos a la sociedad civil venezolana. ¿Es que acaso su voto vale menos? ¿Es que acaso su opinión vale menos? ¿O es que acaso simplemente le están haciendo el juego al régimen y no les interesa lo que pase mientras sus bolsillos se mantengan intactos? Esa es la pregunta que yo dejo al aire. No sé tú, Daniel, qué piensas de esto. Bueno, aquí que queda claro, ¿no? Que el enemigo número uno de la dictadura no son los políticos, son los periodistas, porque obviamente una dictadura que quiere callar todo no puede tolerar que exista alguien que investigue y trate de publicar la verdad, lo que pasa en el país. Y esto de que la dictadura tenga miedo a los periodistas, no lo sé. Lo que sí te puedo decir que esto fue una demostración de fuerza de lo que quiere la dictadura, es decir, callar, humillar, apresar, quedar impune ante todos sus hechos.
Y por otro lado, oye, tú bien que mencionaste todos los candidatos, que ahora pululan por todos lados estos candidatos para las elecciones, las que se vienen. Es un país sancionado, pero yo veo mucha gente haciendo campaña. Le digo, ¿y con qué plata hacen ustedes campaña? No se supone que Venezuela es un país que está bajo sanciones, que según el chavismo, por culpa de Chevron que se fue, entonces el país está pasando hambre. ¿Cómo hay plata para hacer campaña, Jorge? Yo no sé. Oye, ¿Cómo, excelente pregunta. ¿Cómo esos chavistas están haciendo campaña? ¿Quién los paga? ¿De dónde sacan los reales? Buena pregunta. Y ahora nos vamos hablando de cómo los regímenes se roban los reales del pueblo para nada más vivir ellos. El control militar que asfixia a Cuba y Venezuela, riqueza para las élites, represión para el pueblo. Y es riqueza para las élites militares. En Cuba existe el poder opaco de Gaesa, ¿no? Que Gaesa es como un consorcio nacional militarizado, estatizado, en mano, un emporio militar cubano que maneja remesas, hoteles y hasta bancos, extrayendo cada dólar que entra a la isla mientras la población sobrevive con apagones y alimentados con alimentos racionados. Porque cada vez que alguien le manda una remesa a los cubanos, lo que le llega a la familia es una parte ínfima. Todo se queda en las arcas del Estado, que es manejado por los militares, y todas las construcciones que se hacen en Cuba, toda la administración de esos hoteles 5 estrellas, porque todo el mundo habla del embargo en Cuba, pero entonces se les olvida que eso está lleno de hoteles 5 estrellas a todo dar, de muchas cadenas europeas, por cierto, y capitalistas que están allí. Para eso sí son capitalistas del régimen cubano. Todos esos dólares se los queda es el régimen, los militares del régimen, los generales gordos del régimen que nunca hacen nada. Esos son los que se quedan con toda la plata. En paralelo, en Venezuela replica ese modelo. Militares activos o dominados o retirados dominan sectores claves como el petróleo, la minería o las telecomunicaciones, consolidando un esquema de represión política y enriquecimiento de una élite castrense. Esta alianza cívico-militar, que parece ser nada más militar, disfrazada de socialismo, ha profundizado la pobreza y restringido las libertades en ambos países. Efectivamente, dos gotas de agua. ¿Y quiénes se enriquecen en ambos países? Bueno, esa élite, un puñito de apátridas, que son estos que gobiernan, que Oye, usurpan el poder pero en los dos países. no es culpa de las sanciones criminales que aplican los Estados Unidos, la cual mantienen la mayor de las pobrezas a Cuba y a Venezuela. Oye, me parece curioso, ¿no? No puedo creer que esto esté ocurriendo. Pero oye, por favor. Pero entonces tú te preguntas, ¿verdad? Con un tono irónico, porque, oye, entonces, ¿de qué va el discurso de José Luis Rodríguez Zapatero y de todos estos socialistas de caviar que denuncian las sanciones a las que tienen que el imperio tiene sometido precisamente a estos dos personajes y a estos dos regímenes, cuando son los militares, aquellos, y militares de ambos países precisamente, los que dijeron que juraron defender la patria y la soberanía, los que mantienen en la mayor de las desidias a sus ciudadanos? Entonces, oye, Bueno, Jorge, te agrego algo aquí porque no está esta noticia, pero estaba leyendo ayer. En Italia ahora hay todo un revuelo porque en el sur de Italia trajeron médicos cubanos y ellos celebrando que venía la gran cooperación humanitaria cubana y todo lo demás. Ahora es que se dan cuenta que los médicos cubanos no cobran el salario porque toda la plata que paga el Estado italiano, por cierto, que yo no entiendo. Entonces, si Giorgia Meloni es de derecha, ¿para qué se trae a unos pobres cubanos médicos que vienen esclavizados por el régimen y les paga el régimen cubano? Ahora es que en Italia se dieron cuenta que toda la plata que va a los médicos no va a los médicos, sino que va para el régimen cubano para que sigan tomando whisky, comiendo parrilla, mientras que la gente se muere de hambre en Cuba. Y esos médicos cubanos que trabajan afuera están todos en condición de esclavitud porque trabajan sin salario y para más colmo siempre tienen la amenaza que si entonces desertan, les afectan las familias dentro de Cuba. Entonces, ahora que se dieron a dar cuenta que eso es lo que pasa en Cuba, entonces tú te das cuenta lo oye, que pasa con los socialistas de caviar. no, y es que además de todo esto, ¿qué facilidad tienen estos tipos para, oye, esclavitud moderna? Eso se llama esclavitud moderna. ¿Y qué facilidad tienen estos personajes para darle la vuelta al discurso y hacerse ellos los defensores de la ciudadanía cuando ellos son los que promueven la esclavitud del siglo XXI? Y todavía hay gente que les sigue creyendo el cuento. Señores, ¿hasta cuándo? Pero bueno, Diario Las Américas también nos trae esto. Maduro busca fortalecer sistema de defensa de drones con ayuda de aliados como China e Irán. Bueno. ¿Qué dice esta nota, Daniel? Bueno, ante todo, me disculpan, el titular correcto es: el dictador Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada desarrollar sistema de misiles y antimisiles en Venezuela. Pasa que no lo Wow. actualicé a tiempo. Bueno, el dictador Maduro ordenó este sábado a la Fuerza Armada avanzar en el desarrollo de sistemas de defensa aérea, antiaérea, de misiles y antimisiles y tecnología nacional y apoyo de países aliados, que son los que están ahí escritos, en el marco de la celebración del Día de la Independencia. Eso fue el sábado. Entonces, fíjate tú, Jorge. Oye, para Venezuela que nunca ha fabricado misiles, ¿cuánto cuesta hacer eso?
¿Cuántos millones de dólares se requiere para hacer una planta de misiles que ni siquiera, ojalá lo usaran ellos para tumbar las avioneticas de narcotráfico, pero esas como que pasan, los radares que pagamos, que fue una millonada, nunca detectan esas avionetas. Los otros radares marítimos tampoco nunca detectan las embarcaciones ilegales que andan traficando drogas de las costas venezolanas para todo el Caribe. Entonces le digo, ¿de qué sirve invertir toda esa gran cantidad de millones cuando las escuelas no están trabajando, no hay agua ni siquiera en las escuelas públicas, el programa de alimentación estudiantil dejó de existir, los hospitales están por el suelo, los pensionados se mueren de hambre, los centros de diálisis están sin máquinas, las carreteras tienen troneras, se cayeron todos los puentes de los Andes por las vaguadas y quién sabe cuándo lo van a reconstruir, pero en lugar de dedicarse a eso, porque recuerda que el PSUV, ellos dicen que son gente que resuelve, ellos lo único que no resuelven nada, lo que se resuelven es para ellos, nada más, se resuelven para ellos de enriquecerse. Y ahí está, ahora quieren gastar, veto a saber cuántos centenares de millones de dólares y que para desarrollar misiles hechos en Venezuela. Díganme usted en los comentarios, usted que me está viendo aquí, ¿qué necesita Venezuela? ¿Hospitales funcionando o misiles que se van ahí a oxidar porque ni siquiera lo van a saber usar? ¿Qué es lo que necesita Venezuela? ¿Carretera funcionando o eso? ¿Por qué no meten esa plata pues en la refinería? Ya que ellos dicen que resuelven. Porque el país va sin ni una gota de gasolina. Oye, para eso los aranceles no son ningún impedimento, por lo que veo. Pero bueno, ahí es donde se No, entiende ahí no o hay se ve sanciones, no hay claramente el nada. discursito de esta gente. Pero ahora vámonos a Cuba, Daniel, porque la ONG denuncia tortura sistemática al disidente José Daniel Ferrer en Cuba. Y esta nota del Nacional, porque es que trae, y estuvimos hablando hace varios meses sobre esto, porque estuvimos contentos precisamente con la liberación de José Daniel Ferrer, que en un intento de la dictadura cubana de hacerse ver como democrática, defensora de los derechos humanos, liberó precisamente a José Daniel y lo llevó con su familia. Ni bien terminaba el discurso, el presidente de turno de Cuba, cuando otra vez lo metieron preso y ahora está sufriendo torturas. Como dice la nota del Nacional, la organización disidente Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció este domingo que su líder, José Daniel Ferrer, ha sido víctima de tortura sistemática dentro de la prisión de máxima seguridad de Mar Verde y alertó de que su vida está en grave peligro. De acuerdo con la UNPACU, el señor Ferrer considerado preso de es considerado de preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y es que, y en ese sentido, la organización opositora exigió la liberación inmediata e incondicional de Ferrer, así como atención médica urgente e independiente, una investigación independiente, entre otras medidas de urgencia. Y yo, más allá de seguir la denuncia que ocurre con los presos políticos, tanto en Cuba como en Venezuela, yo digo, oye, ¿cuál es la doble vara de medir y cuál es la doble vara para indignarse de organismos internacionales, de ONG, que pareciera que están financiadas por la misma dictadura chavista? Porque cuando el señor Nayib Bukele mete preso a delincuentes confesos, ahí sí hay que defenderle los derechos humanos y pobre gente necesita deben tener el derecho al debido proceso. Pero cuando un disidente de la oposición, de un disidente opositor y por la causa de la libertad, en contra de personajes como el régimen cubano y como el régimen venezolano, ahí todo el mundo calla. Oye, qué coincidencia, qué casualidad, ¿no? No sé, Daniel. Y Petro, que es experto en meterse donde nunca nadie lo ha llamado. Ah, pero para esto Petro no se pronuncia, porque Petro, mira, mandaba a hacer, pasa una desgracia en Palestina, el primero que tuitea es Petro, incluso antes que tuiteen los mismos palestinos. Petro es el primero que sale a denunciar lo que pasa en Palestina y en Gaza. Pasa algo en el Haití, es el primero que sale, es Petro. Ah, pero meten preso a inocentes en Cuba y en Venezuela y Petro no, está muy ocupado yendo al Ecuador a reunirse con Arias El Fito, que era el líder de una banda criminal, y a pedir libertad y justicia para Jorge Glass, que es tremendo delincuente, preso ahora por la justicia ecuatoriana, precisamente ex vicepresidente del correísmo, por haberse robado ingentes cantidades de millones de dólares. Entonces, fíjate tú cómo es la cosa, la doble moral, la hipocresía de la izquierda, asquerosa como siempre en el continente. Bueno, Y esto y nos lleva, Jorge. recordemos rápidamente, Daniel, porque lo decíamos, fue el pasado abril cuando Ah, el Tribunal Supremo Popular de Cuba le revocó la excarcelación, que le concedió al señor Ferrer la libertad como parte de un acuerdo con los Estados Unidos y mediado por el Vaticano, en el que Cuba se comprometió a sacar de prisión a 550 reos y los Estados Unidos a excluir la isla de la lista de países promotores del terrorismo. Pero ya nos damos cuenta, ¿no? Cualquier socialista que firma un documento, ahí mismo va y es como si no hubiese firmado nada, no respeta ningún acuerdo llegado y
como el mejor ejemplo esto que ocurre con los disidentes políticos en Cuba. Terminan de liberarlo para volverlo a meter en la cárcel, pero bueno. Bueno, sabes que el socialismo hace honor a la escasez que ellos generan y es tanta la escasez de papel higiénico que ellos han generado durante todos sus mandatos que ya se acostumbraron a usar el papel de los acuerdos que firman, ¿no? Como papel higiénico. Eso es lo que pasa con estas dictaduras. Y ahora nos vamos precisamente, fíjate tú, hablando del pobre Daniel Ferrer, que está allí preso políticamente en Cuba. Aquí está el primer ministro de Cuba y este señor se llama Manuel Marrero, aunque parece más un marrano. Y es que fíjate tú cómo son las élites del régimen cubano. Este señor es tan gordo que de broma cabe en la pantalla, como todos los grandes jerarcas de la élite cubana, mientras que el pueblo, ya ustedes lo han visto, porque en Cuba hay internet hoy en día y se hacen virales los videos de TikTok, que uno lo puede entender, porque uno pasó también por eso, de la escasez, de cómo tienen que resolver con la comida racionada, cómo los cubanos básicamente lo que comen es una taza de arroz por semana y cosas por el estilo. Mientras eso pasa, Oye, y por que culpa de las tentaban a una... sanciones, según ahí está el señor Manuel Marrero, alias Manuel el Marrano, de Cuba, que ni siquiera cabe en la pantalla. Este señor, el colesterol de este señor y se asusta. Porque dice, madre mía, ese es inmune al colesterol. Entonces el colesterol de este señor y sale corriendo. Y así es como son todos los jerarcas del chavismo, del régimen nicaragüense, del régimen cubano. Todos son los terrores del colesterol, porque ni siquiera el colesterol puede contra ellos. ¿Y quieres que te diga por qué el señor Manuel Marrano está Por favor. insatisfecho? Bueno, el primer ministro de Cuba reconoció ante el Comité Central del Partido Comunista, imagínate tú, Comité Central del Partido Comunista, eso tiene una pinta, es una cuerda de vagos que cobran salarios sin hacer nada, expresó su insatisfacción por no lograr avance suficiente en los problemas más sensibles para el pueblo, pese a planes de corrección económica que incluyen la dolarización parcial y medidas de choque. Con la economía en caída libre, inflación persistente, apagones de hasta 20 horas diarias y un sistema eléctrico colapsado, el gobierno cubano admite que su modelo sigue sin dar respuestas concretas, pero continúa apostando a controles estatales y reformas limitadas. Digo, es que después de 60 años, creo que el problema son ustedes, amigo Manuel Marrano. El problema es usted, el problema es toda su cúpula asquerosa y corrupta que están allí robándose hasta el último dólar en Cuba, viviendo ustedes como reyes, tienen un pueblo sometido al hambre. No son las sanciones. Que yo sepa, la única prohibición que tienen ustedes es comerciar a Estados Unidos, pero hay otros más de 190 países a nivel mundial con los cuales ustedes pueden comerciar. Y miren que es bastante que comercian ustedes con España, ¿no? Porque ahí están todos los hoteles españoles, están ahí. Y así será, Jorge. Y recordemos, los chinos, así como les cerraron el chorro de los dólares a Maduro, hace rato se desentendieron de Cuba, porque igual que el régimen cubano, el régimen venezolano les encanta pedir prestado y no pagar. Y así será que hasta los mismos chinos se hartaron de los cubanos, del régimen, y les cancelaron todos los contratos azucareros. Fíjense ustedes. Entonces el problema aquí, Jorge, ¿quién es? ¿El mundo entero o una cuerda de sinvergüenza que si ahora se ocuparan por su pueblo, hace rato hubieran soltado el coroto y se hubieran ido al infierno? Bueno, si le preguntas a estos personajes, evidentemente es el mundo entero, el mundo democrático. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Quiénes son los culpables de todo esto? Déjenlo en los comentarios. Y ¿Qué vámonos piensan del señor Manuel nuevamente. Marrano? ¿Qué piensa el señor Manuel Marrano? ¿Se ve afectado este pobre señor de Cuba por falta de comida? Vamos a ver qué dicen ustedes de Manuel Marrano, cingado, como le dicen allá en Cuba. Mira, y vámonos a Venezuela, ¿ok? Vámonos a Venezuela porque tenemos aquí noticias de economía y es que Delcy Rodríguez en unas últimas declaraciones dice, producción petrolera sigue su curso de recuperación paulatina. Pero vamos a ver por qué dice eso y es que como lo reseña el diario digital Banca y Negocios, la señora y vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez hizo esta afirmación diciendo que la producción petrolera sigue su curso de recuperación paulatina. Y con esto, la también ministra de Hidrocarburos, porque recordemos que toda esta gente, oye, son unos toderos, son vicepresidentes, ministro de Petróleo, también se encargan de la represión y la desaparición de personas, todo en uno. Esta señora hizo alusión a una publicación realizada por la agencia de noticias Bloomberg en la cual advierte que sobre aumento de la inflación y descenso en la producción de crudo nacional. Y lo que dice esta señora, todo lo afirmado por esa agencia es totalmente falso. A través de una publicación en su canal de Telegram este 5 de julio, la señora Rodríguez también apuntó que Venezuela mantiene además inalterables sus compromisos contractuales con las empresas internacionales en el país
Y bueno, ya sabemos cómo mantienen alterable todos esos negocios, ¿no? Creando barcos fantasma, pedidos fantasma, evitando sanciones internacionales y bueno, haciendo cualquier marramucia de la que estos tipos son expertos. Pero ¿a qué noticia hace referencia la señora Delcy Rodríguez? Bueno, la otra que están viendo en pantalla, que dice que según el Bank of America, precisamente, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, me atrevo a decir a nivel internacional, dice que los temores sobre Venezuela han regresado. ¿Por qué han regresado? Bueno, y dice la nota, la economía venezolana enfrenta un nuevo ciclo de presiones inflacionarias en medio de restricciones crecientes sobre su sector petrolero y una depreciación sostenida de su moneda. Según Sebastián Rondó, economista del Bank of America y de Global Research, de investigación global, los temores de hiperinflación han regresado. En su análisis, el experto explica que la inflación mensual de Venezuela se aceleró a 26% en mayo desde un 18% en abril. Y además de eso, la inflación anual llegó a 229%, que está muy por encima o lamentablemente teniendo una tendencia alcista. Y además de todo esto, el deterioro de la estabilidad de precios ocurre en un contexto de creciente debilidad en los ingresos por exportaciones de petróleo, donde la producción venezolana cayó a 870,000 barriles por día en abril, desde un pico de 900 o casi 1 millón de barriles de petróleo en marzo del 2024. Entonces, aquí la pregunta es, porque cuando nosotros hablamos con ustedes, cuando ustedes nos dejan comentarios, nos explican cómo cada vez la pensión que recibimos es menor, que reciben los abuelos es menor, que cada vez los educadores del sistema público de educación reciben un salario paupérrimo, que cada vez los hospitales se encuentran peores. ¿A quién le creemos nosotros? A la señora Delcy Rodríguez diciendo que la producción petrolera sigue una recuperación paulatina y que la economía está como una máquina, o a los especialistas de Bank of America que efectivamente lamentan que los temores sobre Venezuela están regresando. Y la pregunta que le hacemos, ¿cómo ve usted la calidad de vida en Venezuela? ¿Es que acaso los bolívares le alcanza? ¿Los dólares le están alcanzando para hacer su mercado? Déjenlo en los comentarios. Mira, ahora, ¿sabes que una práctica común de las empresas cuando votan gente que a uno le dice, oye, te damos un ascenso, ahora vas a ser el encargado de esto y te dan todo el trabajo de aquellos que votó la compañía, ¿no? Entonces, aglutinan 3 puestos de trabajo en uno por el mismo salario y buscan máxima eficiencia. El chavismo es totalmente lo contrario. Porque sí, una misma persona tiene 4 títulos, pero lo que hace es cuatriplicar su salario y sin dar ningún tipo de resultado. Entonces dice, oye, qué maravilla la gerencia socialista, ¿no? Cada quien tiene como 5 responsabilidades, las cuales no cumple ninguna, pero cobra 4 o 5 veces más lo que hacía antes. Maravilla. Y hablando de socialistas, hablando de gente sin vergüenza, nos vamos a los famosos BRICS. ¿Qué está pasando ahora, Jorge, con los BRICS? Mira, esta noticia la traemos, Daniel, porque me causa un poco de gracia, ¿no? Porque los países de los BRICS expresan seria preocupación por aranceles y piden cese del fuego inmediato en Gaza. Donde, oye, fíjate algo importante, los ausentes de esta última reunión, Rusia y China. Interesante esos ausentes, ¿no? Pero por otro lado, estos BRICS, ¿cuál es la preocupación que deberían tener a los aranceles impuestos por los Estados Unidos cuando ellos mismos nacen como o se fundan como una alternativa precisamente al dominio occidental, al dominio del dólar en la economía? ¿Cuál es el miedo que le tienen a los aranceles? ¿Por qué ellos no más bien generan o crean mecanismos de intercambio comercial entre estos mismos países, entre Brasil, la India, Rusia? Porque ya sabemos que al final de cuentas, si bien estos amiguitos se juntaron, todos los del grupito de atrás, como tú bien dices varias veces, se juntaron para hacer su grupito aquí económico, el principal socio comercial de todo y cada uno de ellos, aunque le cuesta admitirlo, termina siendo siempre los Estados Unidos. Y es que como dice la nota de NTN 24, los países que integran la alianza de los BRICS expresaron este domingo su seria preocupación por el aumento de aranceles unilaterales, aunque sin mencionar a Donald Trump, y pidieron un cese del fuego inmediato en la Franja de Gaza. Y lo que también me hacía como
organización netamente económica, parece que ahora también quiere dar su opinión en cualquier tema político que ocurra a nivel internacional. Y es que al abrir la cita, como sigue diciendo la nota de NTN 24, de 2 días en la que no están presentes ni el presidente chino Xi Jinping ni el ruso Vladimir Putin, el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva dijo que el multilateralismo está bajo ataque cuando el mandatario estadounidense Trump se apresta a infligir nuevos aranceles a varios países. Entonces tú dices, oye, ¿por qué seguir enarbolando las banderas del miedo y el ataque hacia los Estados Unidos cuando ellos supuestamente son un bloque consolidado que representan el 40% del PIB internacional? Y mientras eso ocurre, mira, Daniel, quienes vienen acá y que se unen a los BRICS, nada más y nada menos que potencias a nivel internacional, como lo son Colombia y Uzbekistán, perdón. Y es que con esto por fin se acabó el problema de los BRICS, asumiendo o admitiendo a nuevos miembros a este grupo, al Yo, grupo de atrás. Jorge, yo nada más me pregunto, oye, pobrecito los emisarios que van a ir a los BRICS, esas convenciones, esas reuniones que ellos hacen, porque ahora imagínate tú calarse a Petro. Dios mío, cuando Petro agarre su derecho al micrófono en la próxima reunión de los BRICS, ¿quién lo para? Y dice, qué fastidio ese señor. Entonces, bueno, no saben en qué problemón se metieron los de los BRICS, porque cuidado que con Petro, ahora hablando allí en esas locuciones, comienzan a salirse la gente de esos convenios. No, Ahora, y bueno, dime tú, ¿qué confianza te puede dar esta gente, Daniel, cuando te das cuenta que quien le terminó de dar el último apruébese, ejecútese a la incorporación tanto de Colombia como de Uzbekistán a todo esto, fue nada más y nada menos que la presidenta del Banco de Fomento de los BRICS, que es, señores, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, que no, fue la vale. presidenta brasileña entre 2011 y 2016, que fue depuesta por acá, actos de corrupción, uno de los mayores colapsos en la economía brasilera, ahora es la presidenta del Banco de los BRICS. Entonces tú me dirás, ¿qué tipo de confianza genera este organismo multilateral cuando tiene en uno de sus principales puestos de liderazgo a esta señora que cuando fue presidenta del Brasil, éxitos no acumuló precisamente? Entonces tú me dirás, ¿qué piensas? Oye, el mayor éxito de Dilma fue robarse los reales. Imagínense, suerte pues lo que quieran esas arcas de los BRICS. Pero bueno, hora ya de irnos a oración. Para Vámonos. mañana cubriremos ese tira y encoge ahora que hay entre Trump y Elon Musk, ¿vale? Que eso está como... ahí tú vas a ver que van a sacar tremendo culebrón de Netflix, porque ahí sí llevan esas cosas a las pantallas. Mira, vámonos a la oración, que es el momento esperado de muchísimos de ustedes. Y empezamos la semana recordando una reflexión, ¿no? Que estaba aquí en Dones del Espíritu y con la que también cerramos el viernes pasado, pero que es importante siempre recordar. Que aunque los días que estés viviendo sean duros e inquietantes, mantén tu mirada firme en el Señor. Mantén tu mirada firme en el Señor y recuerda siempre de orar en su nombre y dejar los problemas con Él, porque Él siempre está ahí agarrándote de la mano y acompañándote en todas tus luchas. Confía siempre, porque Él va a tu lado y escucha tu oración. Y como está en Salmos 34, en la palabra de Dios, el Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Y esto lo pedimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén. Por Venezuela, Cuba, Nicaragua, libre del socialismo del siglo XXI, libre del comunismo, libre de todo lo malo. Llegados hasta aquí, si les gustó el contenido del día de hoy, suscríbanse. La manera más fácil, rápida y expedita de darnos su apoyo. Denle me gusta, eso todavía nos ayuda, porque cuando usted le da me gusta, el algoritmo de YouTube le va a recordar al día siguiente, oye, salieron estos muchachos, vamos a verlo de nuevo. Eso es muy importante. Cada vez que usted le da me gusta, el algoritmo impulsa el video para recordarle que nosotros salimos todos los días, porque salimos de lunes a viernes. Así que la invitación es mañana a esta misma hora. Dejen sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en Cuba? ¿Qué piensan del terror del colesterol, el señor Marrano que está por allí? Bueno, todos esos comentarios se los leemos. Muchísimas gracias y hasta mañana.